En el día de hoy vamos a realizar este saquito para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Este proyecto está pensado para todas aquellas personas que están aprendiendo a tejer a crochet y quieren realizar una prenda básica y muy fácil de tejer. Los puntos que vamos a emplear para hacer este saquito son las varetas, los puntos bajos y las medias varetas en la parte de los bordes de las delanteras. Después es un trabajo muy sencillo, lo vamos a hacer con un canesú cuadrado que también es muy fácil de trabajar y está tejido en forma general en varetas. Este saquito está pensado para un varoncito, pero si lo queremos hacer para nena lo podemos hacer. Lo único que tenemos que hacer es invertir aquí en este lado de los bordes de las delanteras nada más. Es decir, que si yo hago la derecha voy a buscar el borde de la delantera izquierda y si hago la izquierda voy a buscar el borde de la delantera derecha. Pero también no se olviden que yo ya tengo un tutorial de también un saquito básico que es el mismo saquito, solamente que en este caso lo tejimos para nena. Si ustedes quieren, se marean con los bordes de este saquito, entonces si quieren hacer para nena pueden ir a ver el borde de este saquito para guiarse. Bueno, aquí también les quería mostrar la diferencia entre estos dos modelos y nosotros podemos combinar estos modelos. Por ejemplo, si yo quiero hacer este saquito para nena con mangas largas, pero me gustaría, por ejemplo, que tenga este borde en la parte inferior, entonces lo que voy a hacer es tejer tal cual indicó este saquito y después me voy al tutorial de este saquito y le agrego este bordecito que queda muy bonito para nena. Y aquí también en la manguita, si no me gusta mucho este borde en puntos bajos, también puedo ir al tutorial de la manguita del borde y colocamos, en vez de este borde en punto bajo, lo podemos hacer con este borde. Así ustedes pueden personalizar su saquito y usar ambos tutoriales para realizar su prenda. Cualquier cosa, debajo del video voy a estar dejando el link de este saquito. Ahora les voy a explicar un poco cómo tejimos este saquito. Vamos a comenzar por el cuello realizando un canesú cuadrado. Cuando terminemos de hacer el canesú, después vamos a hacer división de partes y luego vamos a pasar a trabajar la parte del cuerpo. Una vez que terminamos de hacer el cuerpo, después hacemos los bordes de las delanteras. Terminamos de hacer los bordes, continuamos con las mangas que también están tejidos en punto vareta con un borde en punto bajo. Y de esta forma sencilla vamos a trabajar este saquito. Y si queremos podemos colocar apliques. En este caso yo puse este aplique de un autito cuyo tutorial lo tenemos también en el canal. Voy a dejar cualquier cosa, el link correspondiente de este aplique debajo del video, así que ustedes pueden encontrar ahí el link y realizar este autito para aplicar en el saquito. Y ahora vamos a ir al listado de materiales y después a su ejecución. Para comenzar con el saquito vamos a hacer 62 cadenas. Cuando tengamos las 62 cadenas vamos a empezar con la primera fila. Vamos a tejer primero 2 cadenas extras que nos van a servir para levantar la labor. Entonces tejemos 2 cadenas extras aparte de las 62. Tejo 1 y 2. Ahora la primera fila la vamos a hacer todo en punto vareta. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer la primera vareta. Y ahora continuamos tejiendo todo en punto vareta hasta llegar al final. Acuérdense que vamos tejiendo una vareta sobre cada cadena. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de las cadenas. Llegamos al final de la fila, van a ver que en total vamos a tener
62 varetas. Si ustedes cuentan, esa es la cantidad que nos tiene que quedar en la primera fila. Sin contar, acuérdense, estas dos cadenas que solamente yo lo utilizo para levantar la labor. Entonces, sin contar las dos cadenas, si cuento todas las varetas, me tienen que quedar 62. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 2. Y en la fila 2 vamos a empezar a separar para formar el cadenazú cuadrado. Primero van a ver que vamos a ir tejiendo cierta cantidad de varetas y se separa con las dos cadenas. Bueno, vamos a empezar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y al principio voy a tejer 7 varetas. Acuérdense que la primera vareta la voy a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior porque estas 2 cadenas yo no las cuento como una vareta. Entonces, la primera vareta la tejo sobre la primera vareta de la fila anterior. Tenemos que tejer en total 7. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora voy a tejer un aumento. Acuérdense que el aumento es tejer 2 varetas en un mismo lugar. Entonces, en la vareta que sigue voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Tejemos una y ahora la segunda en el mismo lugar. Esto va a corresponder a una delantera. Ahora voy a tejer 2 cadenas, 1, 2. Ahora, en la vareta que sigue, que es esta, ahí voy a tejer nuevamente otro aumento. Es decir, que tejemos 2 varetas en el mismo lugar. Entonces, tejemos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos 11 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 varetas. Ahora vamos a tejer un aumento, es decir, 2 varetas en el mismo lugar. Entonces, en la vareta que sigue tejemos 2 varetas. Tejemos una y ahora volvemos a tejer otra en el mismo lugar. Y ahora tejemos 2 cadenas. 1, 2. Esta parte que tejimos va a corresponder a una manga. Ahora vamos a tejer esta parte que va a corresponder a la espalda. Voy a comenzar primero haciendo un aumento sobre la vareta que sigue, que es esta. Entonces tejemos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a tejer 18 varetas. 1, 2, 3, 4 y así vamos a ir tejiendo hasta tener 18 varetas. Tejí las 18 varetas, ahora voy a tejer un aumento sobre la vareta que sigue. Tejemos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Esto que tejimos va a corresponder a la espalda. Ahora vamos a tejer nuevamente otro aumento sobre la vareta que sigue, que es esta. Tejo una vareta
y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos 11 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 varetas. Ahora voy a tejer en la vareta que sigue o sobre la vareta que sigue un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Esto va a corresponder a la segunda manga. Ahora vamos a tejer sobre la vareta que sigue un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y van a ver que la séptima, que va a ser la última vareta, va a caer sobre la última vareta de la fila anterior. Y con estas son 7 varetas en total. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3. Pero antes de continuar con la fila 3 les voy a ir mostrando cómo se va a ir armando cuando tejamos las demás filas el canesú cuadrado. Van a ver que vamos a tener 4 esquinas. 1, 2, 3 y 4 esquinas. Estas 4 esquinas van a separar las partes del canesú. Van a ver que esta y estas son las delanteras. Estas van a ser las mangas y esta va a ser la espalda. Bueno, vamos a empezar entonces con la fila 3. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y en este caso van a ver, lo único que vamos a hacer es tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior hasta llegar hasta las 2 cadenas. No hace falta contar, solamente tenemos que tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior y cuando lleguemos a las 2 cadenas nos vamos a detener. Acuérdense que siempre la primera vareta lo hacemos sobre la primera vareta de la fila anterior. Bueno, yo voy a ir tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior hasta llegar a las 2 cadenas. Van a ver que no hay necesidad de contar. Bueno, ya estoy llegando al lugar de las 2 cadenas. Ahora vamos a tejer sobre estas 2 cadenas siempre donde encontremos estas 2 cadenas, aquí, aquí y aquí, vamos a tejer 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Entonces, tejemos 1 y 2 varetas. Ahora tejo 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente volvemos a tejer en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2 varetas. Ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. De nuevo seguimos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior hasta llegar nuevamente a las otras 2 cadenas.
Bueno, llegamos nuevamente a estas 2 cadenas y aquí también volvemos a tejer lo mismo que hicimos acá en estas 2 cadenas. Vamos a tejer 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Entonces, sobre estas 2 cadenas hacemos 2 varetas, hago una y ahora la segunda en el mismo lugar. Serían 2 varetas. Ahora tejo 2 cadenas, 1, 2. Y vuelvo a tejer 2 varetas sobre las 2 cadenas. 1 y 2 varetas. Y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior, nuevamente hasta llegar a estas 2 cadenas. Llegamos al lugar de las 2 cadenas y ahí volvemos a tejer 2 varetas, 1, 2, ahora tejemos 2 cadenas y nuevamente 2 varetas sobre las 2 cadenas. 1 y 2. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer la otra manga. Tejemos también varetas sobre las varetas de la fila anterior. De nuevo hasta llegar hasta las 2 cadenas. Bueno, van a ver que estamos llegando nuevamente a las 2 cadenas y ahí tejemos 2 varetas, 1 y 2. Ahora tejemos 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. Bueno, tejimos entonces las 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y ahora vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Van a ver que ya estamos llegando al final de la fila y aquí acuérdense que la última vareta siempre la vamos a tejer sobre la última vareta de la fila anterior y no sobre las cadenas. Bueno, de esta forma terminamos de tejer la fila 3 y ahora van a ver un poquito más ya armado el canesú. Van a ver que ya va tomando más forma de canesú cuadrado. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo tal cual la fila número 3. Tal cual la tejimos hay que seguir tejiendo filas. Bueno, les voy a mostrar un poquito la repetición de filas. Vamos a tejer 2 cadenas para levantar la labor y tejemos varetas sobre las varetas de la fila anterior, recordando siempre que la primera vareta la hago sobre la primera vareta de la fila anterior. Van a ver que estamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Y ahora llegamos al lugar de las 2 cadenas. Y ahí siempre vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2. Ahora 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar o sobre las 2 cadenas. 1 y 2. Y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la fila. Como les dije, hay que repetir tal cual tejimos la fila 3 y en total vamos a tejer 8 filas. Cuando terminemos de tejer las 8 filas vamos a volver nuevamente.